Muy bien, a ver, vamos a desarrollar algunas de las preguntas de esta semana. Ujú. A ver, empezamos con la pregunta número 1. En los primeros temas de esta semana, recordemos, se inicia primero con la descripción de los conceptos generales, ¿no? Los géneros y las figuras literarias. La primera pregunta precisamente aborda este tema, ¿no? El de los géneros. ¿No? Recordemos tres géneros: épico, lírico, dramático. Hay algunas palabras claves, digamos, que la diferencia, ¿no? Lo épico se distingue por la objetividad, ¿no? La narración; lo lírico por la subjetividad, ¿no? La expresión de emociones, el mundo interior; y lo dramático por la representación de las acciones, ¿no? Y el diálogo de los personajes. Entonces, son, ¿no?, especificaciones, ¿no?, que podemos nosotros determinar por cada género. Bien, veamos entonces la pregunta 1. Siempre recordamos y aconsejamos leer primero el enunciado de la pregunta, ¿no? Dice: a partir del fragmento citado del cuento Una aventura nocturna de Julio Ramón Ribeiro, es correcto aseverar que el género épico se caracteriza por. Entonces la pregunta es en torno a una característica del género épico. Ya lo mencionamos, ¿no? La objetividad, la narración, la descripción son rasgos, pero veamos qué es lo que nos presenta el fragmento. Entonces vamos a leer esta parte. Dice: a los 40 años, Arístides podía considerarse con toda razón como un hombre excluido del festín de la vida. Hasta aquí tenemos un narrador que no está hablando de él, ¿no?, sino que está hablando de una tercera persona. Esto es importante porque estamos entonces ante una narración, ¿no? Y por lo tanto, ya estamos en el género épico, definitivamente. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué lo caracteriza en el párrafo? Entonces dice: no tenía esposa ni querida, dice, ¿no? Trabajaba en los sótanos del municipio anotando partidas de registro civil y vivía en un departamento minúsculo de la Avenida Larco. Aquí sigue hablando de Arístides, pero claro, nos está describiendo dónde vive, ¿no? Nos describe también algunos aspectos de él, ¿no? Dice: no tenía esposa, eh, eh, dice dónde trabajaba, ¿no? Trabajaba en el sótano, dice, de el municipio, ¿no? Y más adelante dice, ¿no?, lleno de ropa sucia, de muebles averiados. Está describiendo su departamento. Arístides no era solamente la imagen moral del fracaso, sino el símbolo físico del abandono. Andaba mal trajeado, se afeitaba sin cuidado y olía a comida barata a fonda de mala muerte. Esta parte, tanto como esta de acá, ¿no?, donde describe, por ejemplo, el departamento, nos está no solamente enfocándose en el personaje, sino también en el texto, en el ambiente, ¿no? Y vemos cómo aquí, ¿no?, predomina, ¿no?, ese aspecto, ¿no? Predomina ese aspecto. Ujú. Entonces, a ver, veamos las alternativas. Dice: A, el empleo de los diálogos para otorgarle objetividad a la obra. Bueno, este rasgo es distintivo del género épico, ¿no?, la objetividad. Pero el diálogo, o sea, el empleo del diálogo para ganar objetividad, eh, no es un rasgo distintivo, característico del género épico, ¿no?, el diálogo, sino que lo es la narración. El diálogo se acerca más al género dramático. Entonces, aquí se invalida la alternativa, ¿no? B, dice: la significación de las acciones mediante el uso de prosa. Aquí la palabra de significación
ya inmediatamente nos lleva a anular la alternativa porque eh, eh, la significación pertenece más al género dramático, ¿no? Género dramático, ¿sí? Entonces no va. La C aquí resulta siendo la clave, ¿no? La narración de sucesos y la descripción de personajes y lugares, ¿no? Un segundo. Eh, ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Estaba comentando los ejercicios de la primera semana, pero no sé si tienes alguna pregunta. Bienvenida a la pregunta sobre cualquier tema. También Buenos días, puedes abrir el profesor. micrófono. Buenos días, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo estás? Dime. sí, estoy escuchando porque todavía no llevo la clase. Ya, ya. Entonces, todavía no has recibido la clase entonces. No, aún no. Ya. Bueno, entonces voy a seguir desarrollando las preguntas, pero ya vas a ver las preguntas tú. Pero vale. Entonces acá, repito, tenemos la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fragmento, ¿no? Vemos cómo tenemos una voz que va describiendo, narrando el ambiente, ¿ya? Eso es propio del género épico, ¿no? En cambio, el género dramático, no, el género dramático se concentra en el diálogo, ¿no? De los personajes, porque a través de ese diálogo es como se desarrolla la acción, ¿ah? Entonces, eso no es lo que vemos acá. Tampoco es género lírico, porque el género lírico se distingue porque expresa el mundo interior, la subjetividad, ¿no? Por eso hablamos de sentimientos, emociones, pero también de imaginación, ¿no? También de lo onírico, por ejemplo, que también forma parte del mundo interior, ¿no? Y todo eso envuelve el género lírico, ¿no? Entonces, tenemos acá a la clave, ¿no? Ujú. La D, ¿por qué no la D? Dice, la expresión de emociones a través del relato en tiempos pasados, precisamente lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? La expresión de emociones es propio del género lírico, ¿no? Cuando la voz empieza a expresar sus sentimientos, ¿no? Ya estamos hurgando en la subjetividad y eso es propio del género lírico, ¿no? La E dice el movimiento y el monólogo de los personajes en un escenario, ¿no? Vemos la palabra escenario, ¿sí? Hablamos de movimiento, ¿sí? Y ya estamos en el género dramático. Cuando hablamos del género épico, estamos hablando de narración, de una voz que va contando, relatando los hechos. Entonces la E no es clave por eso precisamente, ¿sí? Ujú. Muy bien. Entonces seguimos con la siguiente. Si tienes alguna pregunta, ¿ya? Bienvenido para aclarar quizás algún aspecto, ¿ya? Seguimos entonces hacia adelante. A ver. 2 dice, marque la opción que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto a las características del género dramático, ¿no? Ahora nos preguntan por el género dramático y específicamente las características. Ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Lo épico, narración, cuento. Lo lírico, expreso el mundo interior. No solamente emociones, también puede ser la fantasía, ¿no? La ensoñación, etcétera. Y lo dramático, que se vincula con la representación, ¿no? En un escenario y demás, pero desarrolla la historia a través del diálogo y la acción de los personajes. O en otras palabras, en el género dramático no hay narradores, ¿no? No es característica del género dramático la presencia o la voz de un narrador, ¿no? Ujú. A ver, veamos entonces acá. Uno dice, incorpora el diálogo como un recurso importante.
Sí, correcto, está bien, porque el diálogo, como no hay narrador, ¿ya? En el género dramático, como no hay narrador que lleve la historia y no y nos vaya contando los hechos, entonces el desarrollo de la historia va a estar a cargo de la representación de los personajes. Es como cuando vamos nosotros a una obra teatral, ¿no? Nos sentamos y estamos en el escenario, salen los actores que representan a los personajes, ¿no? Veamos Romeo y Julieta. Entonces, no encontramos en ese escenario alguien que se pare delante de nosotros y nos diga, hoy voy a contar la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Jóvenes que se conocieron, se enamoraron, etcétera. No, no hay un narrador, sino que encontramos a los personajes encarnados por actores moviéndose en el escenario y hablando. Y ese movimiento y ese diálogo es el que permite que en este caso el observador, el público, conozca la historia. ¿Ya? En lo épico no es así, en lo épico está el narrador que cuenta y a través de él, a través de su narración, el lector conoce la historia, ¿no? Entonces, un primer principio, ¿no? Muy bien, entonces la uno es verdadera, ¿no? Es un recurso clave dentro del género dramático, ¿no? Muy bien. Dos, dice, manifiesta los sentimientos, ¿no? Manifiesta los sentimientos personales del narrador, ¿sí? Acá ya lo hemos visto, ¿no? Lo lírico se concentra en las emociones, en los sentimientos, ¿no? Es subjetivo. Entonces, este rasgo que se menciona en la 2 no es parte del género dramático, sino del género lírico. Y acá me están preguntando por el género dramático, ¿no? Entonces, no va. Vamos con la 3. Dice, relata acontecimientos heroicos con un tono objetivo. ¿Sí? Acá hay dos palabras que anulan esta alternativa. Relata, que es narrar, que es contar, y la narración es propio del género épico. Y es más aquí cuando dice con un tono objetivo, ¿no? El género dramático, ¿no? Este, digamos que nos presenta una dimensión que apela a la objetividad o al objetivo y a lo subjetivo, ¿no? O sea, hay esta doble combinación, digamos, ¿no? Subjetivo y objetivo. En cambio, lo épico, épico, ¿no? Es netamente objetivo porque encontramos una voz que narra la realidad. Ese es su objeto. En cambio, en la lírica es subjetivo, ¿por qué? Porque el poeta o el escritor expresa su mundo interior. En cambio, en la representación dramática hay esta doble combinación de subjetivo y objetivo. ¿Por qué? ¿No? Porque la historia es representada, esa realidad es recreada delante del espectador, ¿no? Y son los personajes mismos quienes están delante de nosotros, es decir, no hay alguien que nos esté contando sobre ellos. Entonces, ahí estamos ante la realidad, representada obviamente, ¿no? Eso es objetivo, ¿no? Objetivo. Eh, pero, ¿ya? El mundo interior de cada personaje es expresado por el propio personaje, ¿ya? No es como en el género épico, ¿no? En una narración, el narrador puede hablar de los sentimientos o las emociones de los personajes, puede hacerlo, ¿no? Pero al hacerlo, lo objetiviza, porque no son las emociones del narrador, sino son las del personaje. Por eso es objetivo ese género. En cambio, en el género dramático, como no hay narrador, las emociones del personaje se vierten directamente al receptor, al espectador, digamos, ¿no? Y entonces ahí predomina lo subjetivo, precisamente, ¿no? El carácter subjetivo de esa representación, ¿no? Entonces ahí es donde, cuando vemos nosotros en la teoría el tema de los géneros, ¿no? Vemos ahí, en el caso del género dramático, ¿no? Ese doble valor, ¿no? Subjetivo y objetivo.
¿no? Entonces, eso es lo que lo diferencia, ¿no? En lo épico objetivo, lírico subjetivo, y en cambio acá estos dos valores, ¿no? Objetivo, ¿por Profesor, qué? Porque sí, te escucho. Ujú. sí, disculpe, una consulta. Cuando Ah, dice movimiento de personajes, ¿se refiere a la representación en un teatro, en un escenario? vamos a decir que alude a la representación de un escenario, pero quisiera en tal caso ahí precisar. Eh, Imaginemos Romeo y Julieta, ¿ya? Shakespeare escribe Romeo y Julieta, ahí está el diálogo, ¿no? De Romeo, Julieta, etcétera. Y en el diálogo, ¿no? Shakespeare escribe ahí algunas acotaciones. Romeo ingresa, Romeo sale, Julieta se encuentra, o Julieta, no sé, sale del escenario, etcétera, ¿no? Algunas acotaciones. Ese diálogo, esas acotaciones, ese texto es una obra dramática, porque el desarrollo de la historia se basa en el diálogo y el movimiento de los personajes, ¿ya? Los personajes hacen algo. No hay un narrador que nos diga, Romeo, este, brincó la cerca, etcétera, ¿no? Pero sabemos que el personaje realiza esa acción porque lo dice, porque se alude. Entonces hay movimiento y hay diálogo y está escrito. Y eso es lo que leemos y es género dramático. Pero digamos que Romeo y Julieta nunca se haya representado en escena, ¿ya? Digamos, una idea hipotética, ¿no? Digamos así que nunca se llegó a representar en escena, jamás. Deja de ser una obra que pertenezca al género dramático porque no se llegó a escenificar, no, porque la obra dramática está hecha para ser escenificada, pero la escenificación no es un requisito para que esa obra pertenezca al género dramático, sino que esa obra pertenece al género dramático porque sostiene la historia sobre el diálogo de los personajes y el movimiento o la acción de estos, nada más. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí la diferencia? Sí, sí, Ujú. profesor. ¿Ya? Entonces, hay que concentrarnos en ese aspecto, diálogo y movimiento de personajes. ¿Ya? Que hablen de escenificación, eso puede ser hasta secundario, o sea, no define el género dramático exactamente, ¿no? Muy bien. Bien. Ujú. Muy bien la pregunta. Vamos entonces, seguimos desarrollando y tenemos el cuarto enunciado que dice, ¿no? Usa esencialmente el verso para representar acciones. Pero estamos hablando del género dramático. ¿Hay obras dramáticas escritas en verso? Sí, pues no. Por ejemplo, una de las que vamos a trabajar más adelante es La vida de sueño, que está escrita en verso. Hablábamos hace un momento de Romeo y Julieta, también, aunque Romeo y Julieta combina el verso y la prosa, ¿no? Pero ya está el verso. Entonces, es el verso esencial, fíjate, ¿no? Esto es lo que invalida la alternativa. Si hubiera dicho el género dramático usa el verso para representar acciones, hubiéramos dicho sí, porque hay autores que lo usan, ¿no? Pero que sea esencial, es decir, que sea una característica básica, intrínseca, fundamental del género dramático, distintivo, pues no, o sea, que una obra esté escrita en verso no significa que sea una obra dramática. Del mismo modo, por ejemplo, ¿no? Que una obra sea escrita en verso tampoco es mérito para designarla como una obra lírica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchos de los poemas se escriben en verso y los poemas hablan de emociones y demás, y entonces dicen verso, lírica, pero no, no olvidemos que la Ilíada, por ejemplo, ¿no? La que se trabaja esta semana, está escrita en verso originalmente, y eso no determina su género, ¿no? Lo determinan los otros rasgos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, no, el verso no es esencial al género dramático, ¿no? Es simplemente
un recurso que se puede emplear en el género dramático, pero no es un elemento esencial. Entonces, aquí la clave vendría a ser la B, ¿no? La B vendría a ser la clave, ¿no? Ujú. Muy bien. Pasamos entonces a la tercera pregunta. ¿Mm? Y dice, ¿no? Respecto a los siguientes versos del poema Piedra de Sol de Octavio Paz, ¿qué figura literaria? Acá ya viene otro tema, las figuras literarias, ¿no? Ya vimos los géneros, ahora las figuras, ¿no? Recordemos, las figuras literarias son recursos, podríamos decir herramientas, que usan los escritores para, em, vamos a decirlo así, para intensificar el mensaje a través del lenguaje. Es decir, para darle un sentido diferente a las expresiones y palabras que usamos en el lenguaje cotidiano, ¿no? Para eso son las figuras literarias, ¿no? Para eso son las figuras literarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que yo diga eh, diamante, ¿no? O que yo diga estrella, ¿no? Que yo diga estrella, sabemos, la estrella es un astro, muy bien, están, ¿no? Suspendidas en el cielo de noche, muy bien, y así usamos esa palabra, ¿no? Pero si alguien emplea esa palabra y la convierte en una metáfora, eh, por ejemplo, si dice, ¿no? Las estrellas, no sé, a ver, vamos a ponernos, las estrellas, caen estrellas fugaces de tus ojos, por decirlo. Caen estrellas fugaces de tus ojos. Entonces ahí estrella ya no es el astro, sino está aludiendo a las lágrimas, por ejemplo. Pero no solamente alude a las lágrimas, sino que está aludiendo a algo más, un sentido más, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, no sé, ¿no? Está llorando profusamente, ¿no? Como las estrellas fugaces que caen. Entonces, hay un sentido que se añade. O cuando usamos la palabra perla, ¿no? Perla, perla, sentido, ¿no? Lenguaje cotidiano, pero cuando alguien emplea una metáfora y dice las perlas de tu boca, entonces perlas ya no es simplemente la alhaja, por decirlo así, ¿no? Sino que tiene un sentido más, un sentido plus, que producto de esa metáfora alude, ¿no? A los dientes, ¿no? Y añade ahí el sentido de riqueza, de hermosura, ¿no? De perfección. Entonces, todas las figuras literarias, ¿no? Tienen ese objetivo, ¿no? Potenciar el mensaje, logrando que las expresiones cotidianas se transformen, o mejor dicho, transmitan sentidos nuevos, diferentes. Muy bien. Entonces, aquí en la pregunta nos plantean descubrir cuáles son las figuras que se evidencian en los versos que vemos acá. En el temario trabajamos básicamente 6 figuras, ¿no? La metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbato, la hipérbole y el símil. Vamos a ir por ahí aludiendo a algunos de ellos, pero el sentido de la pregunta está en que nosotros tenemos que leer primero el fragmento, ¿ya? Para poder determinar qué figura está presente, ¿ya? Entonces leemos. Dice, todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día,
El mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes. Ya muy bien, a ver, veamos. ¿El hiperbatón en qué consiste como figura? Consiste en la alteración del orden convencional de la oración, ¿no? Si yo tengo una oración que dice, este, eh, em, el estudiante cocina un pastel en la panadería, ¿no? El estudiante cocina un pastel en la panadería. Entonces ahí tenemos nosotros un orden convencional donde presentamos sujeto, verbo y complementos. Cuando nosotros alteramos ese orden, estamos empleando un hiperbato. Y entonces, en vez de decir, el estudiante cocina un pastel en la panadería, podemos decir, en la panadería, el estudiante cocina un pastel. Entonces, en este caso, el complemento circunstancial del lugar se ha movido al inicio de la oración, alterando su orden convencional, ¿no? Un orden que es sujeto, verbo, complemento. Entonces, estamos ante un hiperbato, ¿no? Encontramos hiperbatón aquí en estos versos. Mm, no, no hay No, un profesor. hiperbatón, ¿no? Ujú, correcto, muy bien. Sí, correcto, no hay un hiperbatón, ¿no? Porque acá las expresiones están guardando el orden regular, ¿no? Hasta el sujeto con y acá está, ¿no? Los verbos, o sea, y acá hay una enumeración, entonces no estamos ante un hiperbato. Muy bien, el epíteto, ¿no? El epíteto es un recurso literario que consiste en emplear un adjetivo o una expresión que funge de adjetivo, ¿ya? Para señalar una característica del sustantivo, para destacar una característica del sustantivo, ¿ya? Entonces, el ejemplo típico que usamos es este de, por ejemplo, el frío hielo, ¿no? El frío hielo. Frío es epíteto. ¿Por qué? Porque está señalando una característica que es intrínseca, que distingue a hielo. ¿Qué es lo que caracteriza a hielo? Que sea frío. Entonces, frío hielo, frío ahí este adjetivo está enfatizando, ¿no? Ese aspecto que caracteriza el hielo. Entonces, esa es una forma, ¿no? Otra forma es que se presente el epíteto a través de frases, ¿no? Como cuando dice, por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? Este, Aquiles, el de los pies ligeros. El de los pies ligeros es una frase a través de la cual se está expresando una cualidad o una característica del personaje de Aquiles, ¿no? Que es su velocidad, que es su fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, en el caso de este ejercicio, ¿cómo encontramos el epíteto? Bueno, hay que buscar adjetivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos nosotros acá, no encontramos ningún adjetivo, ¿no? Bueno, este a lo sumo, ¿no? Que es un determinante, y acá también, pero son más que adjetivos, digamos, que señale ya una característica, está marcando un orden. O sea, no es una característica de la noche o del día, sino es un orden simplemente. Entonces, no está cumpliendo aquí función de epíteto ese adjetivo, ¿no? Ese determinante. Así que no va, ¿no? Entonces, aquí ni hiperbatón ni epíteto, ¿ya? Entonces, como no es epíteto, como no hay epíteto, podemos eliminar la D también, ¿ya? Porque la D contiene epíteto, no podría ser la clave. Vamos con el siguiente, anáfora, ¿ya? Y símil. ¿Qué pasa con la anáfora? La anáfora es una figura que consiste en repetir la primera palabra o la primera parte de un verso o el inicio de una oración, ¿ya? El inicio de una oración. Acá sí encontramos una anáfora, ¿no? Vemos aquí, es, ¿no?
Es. Profesor, basta que sea una palabra, sí. Basta que sea una palabra. Puede ser hasta inclusive un término como y, copulativo, ¿no? Y volverán las rosas, y estarás conmigo, y nos moriremos juntos, ¿no? Y. Ese y es anáfora. No es necesario que sea toda una frase o 4 o 5 palabras o una palabra con varias sílabas, sino basta que sea un monosílabo, puede ser una preposición, lo que fuere, el que se repite, entonces estamos ante una anáfora. Entonces, si hay una anáfora acá, lo que no encontramos acá va a ser un símil. El símil es una comparación. Recordemos siempre con la palabra similitud, ¿no? Esto es similar a aquello, decimos, ¿no? Es un símil, comparamos. Entonces, en el caso de la figura literaria del símil, va a comparar siempre dos elementos. El sol es como una lenteja, no sé, comparación. Dos elementos son comparados. Y para establecer esa comparación se vincula a través de un nexo. ¿Cómo? El sol es como una lenteja, ¿no? Entonces, el cómo marca la comparación. Ahora, muchas veces puede ser también otra expresión, no necesariamente el cómo. Puede ser el sol se parece a una lenteja. El sol es semejante a una lenteja. El sol es similar a una lenteja, ¿no? ¿Sí? El sol, tanto como una lenteja. También es una comparación. Entonces, ¿hay o no hay comparación acá? Vemos que no. ¿Por qué? Porque no está presente ninguno de esos nexos. Si nosotros encontráramos un como, es como, o se parece, semejante, algo así, ahí sí podríamos presentir que hay un símil, pero acá no vemos ninguna de esas fórmulas, así que no hay un símil, solamente la anáfora, ¿no? Entonces, como si encontramos anáfora y no símil, entonces eliminamos la C. Entonces nos queda la B y la E. Muy bien, y como acá hay anáfora y acá hay anáfora, entonces quiere decir que la metáfora tiene que estar acá, ¿no? ¿Y dónde está la metáfora? La metáfora, recordemos, es la relación de dos elementos para alterar el sentido de uno de ellos, ¿ah? Cuando decíamos las perlas de tu boca, perlas y dientes se están vinculando a ellos. Y al hacerlo, modifican el sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Las perlas de tu boca, ahí los dientes ya no son dientes solamente, sino que también expresan o connotan belleza, riqueza, eh, perfección, ¿sí? Entonces, tiene que haber siempre esa relación. Entonces, em, vemos acá, leemos, dice, todo se transfigura y es sagrado, hasta ahí, denotativo. Es el centro del mundo cada cuarto. Ah, mira. Ah, miren, acá un segundo. Mira, mira. Acá tenemos un hipérbato. Lo que no tenemos es, lo que no tenemos es, mira que está bien escondidito. Lo que no tenemos es epíteto, ¿no? Lo que no tenemos es epíteto. Acá vamos a corregir esto de acá, ¿no? Claro, porque acá está el hipérbato, ¿no? Todo se transfigura y es sagrado. Cada cuarto, podríamos decir cada habitación, es el centro del mundo, ¿eh? Acá está el sujeto, acá está el verbo, y entonces sí hay un hipérbato, ¿ya? Sí hay un hipérbato, pero la A no va porque no hay epíteto, eso sí, no hay epíteto, entonces no va. Bien, pero tomo esta expresión, ¿ya? Para referirme a la idea de el, el hipérbato, ¿ya? Luego dice más abajo, es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes, ¿no? Claro, la metáfora está acá, ¿no?
cada cuarto es el centro del mundo, ¿no? Es como cuando construimos la metáfora que dice el sol es una lenteja, ¿no? La luna es es una fuente de plata, ¿no? Entonces, esa forma es donde comparo, donde vinculo, no comparo, vinculo los dos elementos, ¿no? Es la metáfora, ¿no? Es la metáfora. Entonces ahí tenemos una metáfora y esta es la clave entonces, ¿no? Tenemos ahí esa relación. Ujú. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos con la número 4. Muy bien. Dice el enunciado, ¿no? Siempre leamos primero el enunciado, ¿no? Como les digo. Dice, de acuerdo a los versos citados de la rima 12 de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué figuras literarias se han empleado? ¿No? ¿Qué figuras literarias se han empleado? A ver, leemos los versos. Dice, porque son niña tus ojos, verdes como el mar te quejas, quizás si negros o azules se tornasen los sintieras. Muy bien, a ver. Si hay metáfora, hay esta relación A es B, ¿no? O si es símil, hay una comparación. ¿Cómo? Entonces dice acá, porque son niña tus ojos verdes como el mar te quejas, verde como el mar. Acá hay, por ejemplo, una comparación. Entonces sí podríamos decir que hay un símil, ¿ya? Pero lo que no hay es una metáfora. No hay metáforas acá, ¿no? No hay esa comparación de la luna, es un platillo, por decir, no, no. Entonces, pero sí hemos visto que hay símil, y acá ya hay una importante guía, ¿no? Porque podemos descartar ahí y sacar inmediatamente la clave, ¿no? Porque es el único que se repite con símil. Pero vamos descartando, ¿ya? Luego dice, hay hiperbatón. Creo que el hiperbatón es muy notorio, ¿no? Porque miren, no empieza con un conector. Si ustedes ven que la oración empieza con un conector o empieza con una preposición, entonces estamos ante un hiperbatón. Eso de cajón, como decimos coloquialmente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el orden sería, ¿no? Niña, tus ojos son verdes. Allá, como el mar te quejas, ¿no? Ah, no, sería niña, te quejas, ¿no? Te quejas porque tus ojos son verdes como el mar, ¿no? Ese sería el orden. Entonces sí estamos ante un hipérbato, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la clave ya, ¿no? Ya hemos encontrado el símil y hemos observado la alteración del orden, ¿no? Cómo se ha movido la estructura racional. Anáfora no queda claro porque no hay ningún elemento que se repita, porque verde quizás C no hay. Qué diferente en el anterior, ¿no? Donde se repetía es y donde se repetía es, ¿no? Entonces acá no hay, ¿no? Ujú. Muy bien. La hipérbole. ¿Qué cosa es la hipérbole? La hipérbole es una exageración, ¿no? Pero hay que siempre entender que cuando hablamos de exageración es porque estamos sobrepasando los límites o la lógica de la realidad, ¿ya? Claro, por ejemplo, que yo diga, ¿no? Este, él, mi amigo, es el más alto del salón. Eso, por ejemplo, es posible, ¿no? O sea, todos, alguien tiene que ser más alto que los demás, ¿no? Y es alto, muy bien. No hay ninguna ruptura de la lógica. Pero que alguien diga, ¿no? Mi amigo es este tan alto que al caminar por la calle
este, se golpea con el sol. Entonces ahí estoy describiendo la característica, ¿no? La altura, pero la estoy exagerando a un límite que ya rompo la realidad. O sea, ¿cómo puedo yo golpear el sol siendo tan alto? O sea, tendría que ser infinitamente alto, ¿no? Entonces eso quiere decir que se trata de una hipérbole, porque estoy exagerando. Exagerar es eso, es salirse de lo cotidiano, de lo normal, de lo coherente, digamos, ¿no? Entonces ahí se marca en el caso de la hipérbole. Y en el caso de los versos, pues no se presenta ninguna forma de hipérbole, ¿no? No se presenta la hipérbole como lo estamos viendo. Entonces, no va, ¿no? Ahí lo dejamos. Muy bien, la clave la C. Ujú. Muy bien, vamos con la 5. Acá la 5 ya ingresamos a la Ilíada, ¿no? Ya ingresamos a la Ilíada. Entonces, a ver, primero leemos siempre el enunciado, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo presente. ¿Ya? Primero leer, si estamos en el examen, primero lean el enunciado para ver qué es lo que nos pide, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está exigiendo para resolver? Entonces dice, de acuerdo con el fragmento citado de la Ilíada de Homero, es correcto colegir en cuanto al argumento que el pasaje se relaciona con, ojo, nos está pidiendo señalar, inferir con qué pasaje o con qué hecho o tema de la historia de la Ilíada se relaciona este fragmento, es decir, este pasaje. O sea, no nos está pidiendo identificar un dato directo, es decir, no es una lectura literal, sino hay que inferir. Y para eso hay que tener en cuenta el argumento, ¿no? De la Ilíada, ¿no? Muy bien, ¿no? Un argumento que se desarrolla sobre la base de la cólera de Aquiles, ¿no? Los guerreros troyanos y griegos, ¿no? Se enfrentan en los alrededores de la ciudad de Troya, ¿no? Eh, y en medio de esa lucha están los personajes de Aquiles, Agamenón y los demás, ¿no? Y la cólera de Aquiles se desata, ¿por qué? Porque le quitaron una esclava, ¿no? Briseida. Agamenón se la quita. Entonces, Aquiles se siente como traicionado y abandona la lucha y se va a su nave, ¿no? El problema era que él, Aquiles, era el mejor guerrero, no era el semidios. Entonces, cuando él desaparece, empiezan los griegos a perder la guerra, ¿no? Entonces, ese es más o menos el planteamiento inicial. Muy bien, entonces, a ver, leamos el fragmento. Ujú. Dice, esposo mío. Entonces, asumimos que está hablando una mujer y se está refiriendo o se está dirigiendo a su esposo, o sea, están los dos. Dice, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. Y acá hay una pista interesante, ¿no? Cuando dice, me dejas viuda en el palacio. Claro, el único palacio que había aquí es el de Troya, es decir, la ciudad de Troya. Así que al parecer está hablando una troyana. Dice, el hijo que nosotros infelices hemos engendrado, esto debía infame y no creo que llegue a la juventud. Está hablando de su hijo, sospecha, dice que no va a llegar a la juventud, se morirá antes, supongo. Y luego dice, antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque has muerto tú, que eras su defensor. Acá hay una idea clave. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque has muerto tú, que eres su defensor. A ver, queda claro que estamos hablando de Troya, porque es el único espacio dentro de esa guerra que está, es el único espacio que tiene el palacio, entonces es Troya. Y luego dice, ¿no? Aludiendo a su esposo que al parecer ha muerto, ¿no? Dice, antes será la ciudad arruinada desde su cumbre porque has muerto tú.
que era su creador. Es decir, él era el defensor de Troya. Ahí ya tenemos la pista, ¿no? ¿Quién era el defensor de Troya? El gran luchador. Pues Héctor, el hijo del rey Príamo. Él era el gran guerrero troyano que diezmaba a las tropas griegas defendiendo la ciudad de Troya. Entonces, ¿qué significa? Porque recordemos que dentro del argumento de la obra, Héctor muere. Muere porque Aquiles, ¿no? Preso de cólera, sí, porque lo traicionaron, regresa al campo de batalla porque su amigo Patroclo ha sido asesinado precisamente por Héctor, ¿no? Entonces Aquiles regresa y va en búsqueda de Héctor y lo mata. Como Héctor era el gran guerrero, esto trae consecuencias, así como con Aquiles, ¿no? Aquiles era el gran guerrero de los griegos, era veloz, era fuerte, etcétera. Pero cuando Aquiles se retira a su nave, ya no quiere pelear, los griegos empiezan a perder, porque Aquiles era pues el gran guerrero. Entonces, ¿qué pasa ahora con los troyanos? Héctor, el guerrero troyano, ha muerto. Y él era el defensor de la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Troya va a ser tomada, ¿no? Y estamos entonces en el pasaje de la muerte de Héctor. Entonces, leamos las alternativas, ya tenemos una idea. Dice A, la tristeza de los aqueos causada por la muerte de Patroclo. No se alude a la tristeza de los aqueos, ¿no? Patroclo muere, pero el fragmento no refiere el llanto, ¿no? La pesadumbre de los griegos. Entonces no va. Luego dice, la caída de la ciudad de Troya a manos del ejército griego. Bueno, sí, Troya cae, ¿no? Pero hay una cuestión que también nos puede ayudar ahí. Y es que Homero no nos cuenta la caída de Troya, ¿ah? No nos cuenta, ¿sí? El poema llega a los funerales de Héctor y ahí concluye la epopeya, ¿sí? Entonces no llega al punto donde se tome Troya. Entonces ya por esa idea la rechazamos esta alternativa porque la pregunta es clara, ¿no? Según el argumento, dice. Y en el argumento de la Ilíada, Troya no cae. Digamos, no cae en el sentido de que no se llega a ese momento, ¿sí? Muy bien. Tercero dice, el deseo del héroe Héctor, el deceso, perdón, del héroe Héctor, el gran defensor de los troyanos. Claro, esa era la conclusión a la que estábamos llegando precisamente por lo que la pregunta aludía, ¿no? Acá arriba, ¿no? Esto que lo subrayamos, claramente ya nos está refiriendo a Héctor, ¿no? Nos está refiriendo a Héctor. Ujú. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente alternativa. El deceso del héroe Héctor, esta es la clave, ¿no? Vayamos las demás porque no son. La peste que asola el campamento griego por furia de Apolo. ¿Mm? Ujú. Ya. Luego la D dice, ¿no? La peste que asola el campamento griego por la furia de Apolo. Acá, eh, la peste no es producto. Ah, acá habla de Apolo, claro, bueno, esto ya está bien, alude a eso, pero no está siendo descrito ni tampoco alude, ¿no? Acá claramente hemos visto que se refiere principalmente a la muerte de Héctor. Entonces aquí no hay nada que indique o que nos permita concluir que se está hablando pues de Apolo, ¿no?
Y dice el llanto de las troyanas para que devuelvan el cuerpo de Héctor. ¿Ya? El llanto de las troyanas para que devuelvan el cuerpo de Héctor. ¿No? Sí, ¿no? Después de que Aquiles mata a Héctor, ¿no? Lo ata a su carroza, lo arrastra, ¿no? Con la intención de hacerlo pedazos, pero el padre de Héctor le pide a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo, o que le entregue, más que devolver, ¿no? Le entregue el cadáver de su hijo, para que le rinda pues los funerales, ¿no? Y ahí, ¿no? Va a concluir la Ilíada. Entonces, pero aquí el fragmento no está aludiendo precisamente a ese pasaje, ¿no? Del llanto, la desesperación de las troyanas. Así que tampoco es la clave, ¿no? Ahí está, acá. ¿No? Entonces la clave es claramente la C, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos con la 6. Dice, marque la alternativa que contiene, ¿sí?, las afirmaciones correctas con relación al argumento de la epopeya La Ilíada de Homero. ¿Ya? Es decir, aquí nos está pidiendo identificar cuáles son las afirmaciones correctas en relación al argumento. Ya, eso es por principio. Entonces, a ver. Dice, el semidios Aquiles discute con Agamenón, quien lidera los aqueos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Aquiles es un semidios, está en el bando de los griegos, ¿ya? Eh, pero, ¿ya? Em, Aquí está y va a confrontar a Agamenón precisamente porque Agamenón le ha quitado a Aquiles una de sus esclavas, ¿no? Que es Briseida. Y eso provoca el conflicto entre los dos. Y Agamenón es el que lidera los aqueos, es el que dirige, ¿no?, a los griegos. Así que esta afirmación es correcta, ¿no? Ujú. Muy bien. 2. Dice, los griegos castigan al héroe protagonista y lo despojan de Briseida, ¿no? Ujú. Sí. Ajá. Los griegos castigan al héroe protagonista y lo despojan de Briseida. Em, los griegos no castigan, o sea, Aquiles es despojado de Briseida, sí, ¿ya? Pero no por un castigo, no es que estén sancionando a Aquiles, sino que lo que pasa es que Agamenón pierde una de sus esclavas, que era Criseida. Entonces, como pierde a Criseida, Agamenón toma para sí a Briseida, ¿ya? Y eso es lo que Aquiles va a interpretar como una ofensa, ¿no? Entonces, de ahí es donde se inicia la cólera de Aquiles, que va a terminar en su alejamiento de la batalla, ¿no? Muy bien, entonces la 2 no va. Vamos con la 3. Dice, la muerte de Patroclo motiva que el pélida Aquiles retorne a la batalla. Ujú. Es correcto. Aquiles abandona la batalla porque se llevaron a su esclava. Todos los griegos le ruegan que regrese. Aquiles no accede o no acepta. Y cuando muere Patroclo, porque Patroclo va a tratar de salir, ¿no?, a pelear, o va a pelear, mejor dicho, y Patroclo va a morir a manos de Héctor. Solo ahí, cuando Aquiles se entera de la muerte de su amigo, retorna a la batalla, ¿no? Y retorna sobre todo a buscar a Héctor, ¿no?, para enfrentarse a él. Entonces, esta parte de aquí, correcta, es verdadera. Ujú. Muy bien. Y la 4 dice, el Teucro Paris suplica a Aquiles que le entregue el cadáver de Héctor, ¿no? Eso es falso, ¿no? Quien le suplica es el padre de Héctor, Príamo.
el rey de Troya. No, él es el que le pide a Aquiles que le devuelva el cadáver de Héctor. No, no, no París. Entonces, esto es falso. Ujú. Muy bien. Vamos entonces a ver, vamos a borrar aquí esto, ya, vamos a ver, la clave entonces sería la A, ¿no? Como se señala ahí. Muy bien, vamos con la 7. Ujú. La 7 dice, siempre leyendo primero el argumento, ¿no? Dice, luego de leer el siguiente fragmento de la Ilíada de Homero, ¿qué tema desarrollado en la obra es correcto colegir? ¿No? Es decir, ¿qué tema de la obra se puede inferir a partir del fragmento, ¿no? Entonces dice, ¿no? Vamos a leerlo, dice, lo sabes, dice, ¿a qué referirte lo que ya conoces? A la hija de Briseo, que los aqueos me dieron, unos heraldos se la han llevado y ahora mismo de mi tienda. Tú, si puedes, socorre a tu buen hijo, ve al Olimpo y ruega a Zeus, si alguna vez llevaste consuelo a su corazón. Recuérdaselo, siéntate a su lado y abraza sus rodillas. Quizás decida favorecer a los troyanos y acorralar a los aqueos, que serán muertos entre las popas cerca del mar, para que todos disfruten de su rey y comprenda el poderoso Agamenón Atrida la falta que ha cometido, no honrando al mensaje, al mejor de los aqueos. Y le responde, dice Tetis, derramando lágrimas, oh hijo mío, ¿por qué te he criado si en hora aciaga te di a luz? ¿No? ¿Por qué te he criado? ¿Qué tema es el que se está planteando acá? ¿No? ¿Cuál es el tema? A ver, leamos las alternativas. ¿No? Ujú. A ver, vamos a ver un poquito. Ujú. Muy bien, a ver, vamos a ver el tema. Ya. Entonces, la lucha bélica entre las deidades y los semidioses. Bueno, ustedes saben bien que participan dioses y semidioses, ¿no? Pero en el fragmento no se está desarrollando ese tema, ¿no? Pero lo principal, no se está desarrollando ese tema. Y entonces, este, no va, no se menciona a los dioses acá. Luego dice la C, el amor a la patria que asuma, perdón, el amor a la patria que distingue a los héroes griegos, ¿no? Que distingue a los héroes griegos. Ese tema del amor a la patria, digamos, lo vamos a encontrar sobre todo en la Odisea, ¿no? Porque va a ser el tema, el impulso que va a llevar a Odiseo precisamente a regresar a su hogar. Pero acá no. Entonces, borramos. La C dice la existencia humana asumida como un viaje difícil. Esa también es una idea de la Odisea, ¿no? El viaje que realiza Odiseo de regreso a su casa es precisamente la metáfora sobre la existencia humana, ¿no? Entonces, no va. La D dice la ira de Peli de Aquiles y sus consecuencias fatales. Bueno, sí está aludiendo a eso, ¿no? Porque habla de la muerte de Héctor y la muerte es producto también de Aquiles, ¿no? Y de las consecuencias. Ujú. Entonces, sí, esta es la clave. Y la última dice el padecimiento de los que retan a las divinidades. Bueno, no hay ni reto a las divinidades, no hay divinidades, no hay. Entonces, no, no puede ser la E porque no se está aludiendo precisamente a los dioses acá. Ya que si en el fragmento se hubiera pues leído ¿no? A Atenea, no sé, bueno, ya, pero no, no están, así que eh, no va la E. Muy bien, queda como clave la D. Muy bien, y vamos con la octava. Ujú, con la octava pregunta.
Dice, marque la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el comentario de la Ilíada de Homero. En esta epopeya, el contexto de la guerra muestra la vida del ser humano concebida como, lo cual posibilita al hombre. Son dos ideas, ¿no? Una que interpreta este, la idea de la relación entre vida y guerra, ¿no? Y en el segundo nos marca el objetivo, la finalidad, ¿no? De eso. Esa es la relación. Entonces, revisando, vemos nosotros que la clave es esta, ¿no? Una perspectiva, una persistente lucha y adquirir sus dignidades. Claro, porque dice, en esta epopeya el contexto de la guerra muestra la vida del ser humano concebido como una persistente lucha. Claro, porque por eso Homero se dedica a describirnos la guerra de Troya. No nos habla de los inicios, de los antecedentes, no se va a lo posterior, sino que se concentra específicamente en las acciones de los personajes, ¿no? En la guerra, en ese contexto, ¿no? Entonces, eh, es esa la idea, ¿no? Y ese recurso es el que emplean, ¿no? En la literatura para precisamente proyectar, ¿no? Esa reacción en el auditorio. Ujú. Muy bien. Los demás lo podemos ir anulando. Dice, en una dura travesía, podría ser, ¿no? Porque el viaje de Odiseo es terrible, pero aquí no estamos hablando de la Odisea, estamos hablando de la Ilíada. Entonces no va. Se dice un riesgo inevitable concebida como vengarse de los demás. Ninguna de estas eh, es una forma de entender o interpretar el género dramático. Una derrota heroica, no tiene que ver necesariamente con el género dramático, pero con el género dramático, que digo, con la epopeya, ¿no? Porque en la Ilíada, ¿no? Eh, se habla de la lucha, ¿no? De la victoria, de la derrota, pero, ¿no? No se pretende plantear esta suerte de superación de la muerte, ¿no? Trascendencia, la muerte, inmortalidad, ¿no? Los griegos son fatalistas y entonces es el camino hacia la muerte, en realidad, el destino, ¿no? Entonces, no sería por eso la clave. Y la E, un triunfo efímero, transformar su destino, dice. Entonces, el contexto de la guerra muestra la vida del ser humano como un triunfo efímero. Podría ser, ¿no? Depende de la interpretación. Luego dice, lo cual posibilita al hombre transformar su destino. Mm, eh, el mundo griego que se retrata en la Ilíada es muy contrario a esa última frase, ¿no? Los griegos no pretenden transformar su destino, sino que lo asumen, lo asimilan, ¿no? Lo aceptan. Porque dentro de esa lógica del mundo griego, ¿no? Salirse de el destino, de lo que se señala, es una falta, ¿no? Entonces no hay posibilidad de cambiar el destino. Esto dentro de la mirada del mundo griego, ¿no? Entonces, sobre todo por esta variable, la pregunta va a tener como respuesta la B. Y eso es lo que estamos planteando. Ujú. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos desarrollado los ejercicios de la semana 8, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún... Todo claro, profe, gracias. Ya, muy bien, correcto. Sí, un pequeño repaso. Muy bien, entonces dejo de compartir y vamos a esperar las consultas.
Buenos días, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos Vamos días, acá. profesor. Estábamos terminando de desarrollar los ejercicios de esta semana. No sé si tendrás alguna duda, alguna inquietud. Sí, profesor, quería que me brindara algunos ejemplos con la metáfora porque se me complica a veces el reconocer esta figura literal. Ah, ya, ya. Mira, a ver, vamos a ir por acá. Vamos a ir con el... La idea de la metáfora, ¿ya? Voy a compartir acá. Ya que estamos en internet, vamos a poner esto acá. Mira, la idea de la metáfora, ¿ya? Es la de modificar el sentido, ¿ya? De una palabra, ¿ya? O de una expresión, ¿no? Esto con la intención de que podamos nosotros enfatizar algún aspecto, ¿ya? Entonces, a ver, vamos un ratito a ir acá, acá, a ver, vamos a ir acá un segundito. Por ejemplo, ¿ya? Mira, una metáfora, primero hay que tener en cuenta que se trata de una figura de sentido, es decir, es una figura con la cual se forma una imagen, ¿ya? Y en la metáfora siempre se suelen relacionar dos elementos, ¿ya? Dos elementos. Y al relacionarse, se modifica el sentido de uno de los elementos, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice acá, el invierno de la vida, el invierno de la vida. Entonces, acá invierno, ¿ya? Es un término y acá tenemos el otro término, vida. Pero cuando nosotros leemos esta expresión, ¿ya? Vemos que se está aludiendo, en el caso de invierno, a la vejez. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Y tal vez esto nos pueda ayudar a poder trabajar este tema de la metáfora. Mira, como la metáfora es una figura de sentido, ¿no? Cuando tú leas un texto y sospeches de que estás ante una metáfora, lee ese fragmento, pero de manera literal, ¿ya? De manera literal. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Cuando dicen, la noche se engalana de diamantes. La noche se engalana de diamantes. Nosotros lo leemos literalmente y decimos, oye, ¿eso puede pasar? En la noche, los diamantes están en la noche, están ahí en la noche. No, ¿verdad? O sea, eso es literalmente viéndolo, es imposible. Pero si tú llegas a ese punto en el que identificas una expresión y literal no es, o sea, no se puede dar, entonces es muy probable que estemos ante una figura literaria. ¿Por qué? Porque el sentido de esa expresión es implícita, es figurativa, es lo que llaman técnicamente connotativa.
Y la forma entonces por la cual hay que operar ahí es señalar a qué elemento se está refiriendo, ¿no? Cuando decimos diamante, por ejemplo, en la noche decimos, debe ser las estrellas. Entonces lo que ha pasado ahí es que estrellas ha reemplazado a diamantes. Perdón, diamantes ha reemplazado a estrellas, porque la expresión sería la noche se ha llenado de estrellas. Pero cuando uno dice la noche se ha llenado de diamantes, no es congruente, no es literal. Si lo veo de modo figurativo, digo, ya, diamante reemplaza a estrella. Pero esa idea de reemplazar, ¿ya? Tiene valor porque al hacerlo está generando un sentido nuevo, ¿ya? La metáfora no es simplemente que yo intercambio una palabra por otra, una imagen por otra, sino que al hacerlo yo modifico el significado de lo que estoy señalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice la noche, ¿no? Cuelga los diamantes, entonces yo digo diamantes es estrella, y entonces ahí esa relación me lleva a mí a interpretar que las estrellas no son meramente estrellas, sino que son adornos que engalanan la noche, ¿no? Así como las personas que se ponen un diamante, alguna alhaja, ¿no? Igualito, ¿no? La noche se ha engalanado con sus diamantes, es decir, las estrellas. Entonces hay un plus. Si yo dijera simplemente, la noche tiene estrellas, entonces esa expresión de ninguna manera podría, ¿sí?, referir al sentido de noche engalanada, ¿no? No habría manera, no habría manera. Eso solo se produce cuando la metáfora se aplica y relaciona un elemento con otro y en esa relación genera la transformación de un significado. Por ejemplo, otro ejemplo. Si alguien dice las perlas de tu boca, ¿no? Tomémoslo literal. ¿Hay perlas en nuestra boca? No. Entonces, si no hay perlas en nuestra boca, esa imagen quiere decir que está expresando un sentido connotativo, es decir, figurativo, que no es literal. Y entonces ahí vamos y vemos, ¿no? Las perlas de tu boca. Ya. Perlas está reemplazando a dientes, que es lo que hay en la boca. Y eso, esa identificación de perlas con dientes, yo la puedo sostener por porque esos dos elementos comparten características, ¿no? La perla, ¿no? Es como, ¿no?, como un diente pequeño, es del color, ¿no? También de los dientes, la dureza. Perfecto. Entonces, ya. Entonces digo, ya. Acá hay una metáfora donde perla reemplaza dientes. Y ese reemplazar los dientes es lo que genera precisamente la intensificación del significado, ¿no? Porque si yo le digo algo, las perlas de tu boca, y le digo a otra persona, los dientes de tu boca, a la que le digo los dientes de tu boca, pues es literal, ¿no? Y no estoy diciendo nada más que eso, los dientes de tu boca. Pero si a otra persona le digo las perlas de tu boca, ya no le estoy diciendo que su boca tiene dientes, sino que estoy añadiendo algo más, que su boca, no sé, es un tesoro, que sus dientes son bellos, son relucientes, lo que fuera. Pero ya añado, intensifico el significado. Entonces, para resumir, cuando tú estés en este dilema, ¿no?, de saber si hay una metáfora o no, esa expresión que te despierta dudas, te aconsejo, léela, ¿m?, léela de manera literal.
¿sí? De manera literal. Si es incongruente es porque hay alguna figura ahí, que puede ser la metáfora, sin duda, ¿ya? Y entonces ahí analiza cuál es el elemento que se reemplaza, ¿no? Y al reemplazarlo, ¿por qué o qué elemento se genera? ¿No? O qué sentido se genera con ello, ¿ya? Mm, ya, Entonces, profesor, para identificarlo más rápido, primero leo el fragmento que me pone, lo trato de leer de manera literal, ¿no? Y si es que veo que no tiene mucho sentido, entonces hay una figura literaria y vamos ya a lo específico, ¿no? Por claro. ejemplo, en el último examen, el primer examen vino lo que es la metáfora. El fragmento decía, tus ojos, dos luceros en la noche. Ujú, Entonces, si lo leo de manera literal, no tendría mucho sentido. Pues, se podría tratar de una metáfora. Tus ojos, claro, dos luceros en la noche. claro. Ahí, por ejemplo, en este caso que tú estás señalando, ¿no? Se está presentando la metáfora de una forma donde confronta los dos elementos en la expresión. Por ejemplo, hasta acá mis ejemplos han sido cuando un elemento reemplaza al otro, o cuando digo las perlas de tu boca. Pues ahí se ha reemplazado dientes por perlas, y por eso la expresión es las perlas de tu boca. Pero otra forma en la que también se presenta la metáfora es cuando yo anuncio, perdón, los dos elementos en la misma frase, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando te dije las perlas de tu boca, puedo decir, tus dientes son perlas, ¿eh? Tus dientes son perlas. Esa es una metáfora. Es A, es B, lo que estoy marcando ahí. Tus dientes son perlas, ¿no? Las estrellas son diamantes, ¿eh? Y en el caso del ejemplo que pusiste, tus ojos son luceros. Tus ojos son luceros, que lo dijiste, ¿no? Ahí está, son. Y ahí esos dos puntos fungen como el conector, ¿no? ¿No? Para marcar el atributo. Y, y bueno, bien lo que dices, ¿no? O sea, tú lees, tus ojos son luceros y, bueno, no es congruente si lo leo literal. Entonces, ahí ya estoy sospechando que hay metáfora, ¿ya? Pero ojo, esa es una guía, ¿ah? No, aquí hay que luego verificar analizando. O sea, no es que yo leo y si veo algo raro, de frente metáfora. No, 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 hay que analizar. Porque la hipérbole también juega en ese sentido. La hipérbole, mira, de las figuras que estamos trabajando, las que presentan imágenes son la metáfora, la hipérbole y el símil, ¿ya? El símil es fácil de descartar porque se le añade el como o parecido o semejante a, y entonces todos felices. Pero a la metáfora y a la hipérbole no, ¿ya? Entonces, por eso siempre hay que analizar, ¿no? Se puede detectar que hay una figura, pero igual hay que procurar siempre analizarla, ¿no? Ujú, sí, sí, me dejo entender. Ahora lo entiendo mejor porque en clase solo dijeron A en lugar de B, A es B y no me aclararon eso y me confundían. Así. Claro, claro, sí, hay veces en esas dos presentaciones se puede encontrar, ¿no? Por eso mi consejo es, tienen la duda, léanlo literal. No es congruente, o sea, no es posible, entonces, ¿no? Que alguien diga, por ejemplo, eh, este, em, el invierno es feliz. Dice, mira, invierno es feliz. Metáfora. No, pues, lo leemos literal, el invierno es feliz. Está bien, pues. No hay ninguna expresión rara porque es un atributo, entonces. El invierno puede ser feliz, ¿no? Hay inviernos tristes, felices, entonces no hay, ¿sí? Eh, no hay, eh, hay posibilidad de que estemos ante una figura, no ante una metáfora. Eh, ¿Sí?
Entonces, eso es lo que hay que distinguir en el caso de la metáfora, ¿no? Ujú. Muy bien. Ya, no sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda. Sobre las demás figuras, bueno, una de las que siempre provocan a veces confusiones mm, es el símil, ¿no? Hay que tener cuidado con el símil, ¿no? Y ahí eh, distinguirlo de la metáfora, ¿no? Porque el símil se presenta de manera muy parecida a la metáfora. Cuando puse el ejemplo de las perlas, ¿no? Tus dientes son perlas, eso es una metáfora, ¿no? Pero si yo pongo tus dientes son como perlas, ahí estamos ante un símil, ¿no? Entonces el símil marca mucho su presencia con ese conector como, ¿no? Que es el que lo distingue sobre todo. Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien, no sé si tendrás alguna otra pregunta. Ujú.
Profesor, una duda también. Con respecto a los géneros literarios, en el caso del género épico, porque también veo una pregunta del ciclo pasado, en su primer examen, preguntaban sobre el género épico, ¿no? Decía uno, narra relatos de hazañas heroicas, narra, entonces sería épico. Después manifiesta el mundo interior del personaje, eso sería más alejado a lo que es el tema épico, ¿no? Eso no Claro, sería sería, más y de hacia ahí lo lírico. dice, ajá, lo Ujú. lírico, y de ahí dice tres, se escribe generalmente en prosa. Eso me generaba dudas, se escribe en prosa. Ah, ya. Está bien, sí, la duda surge porque surge también lo mismo con el caso del verso y la poesía y la lírica. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que hoy en día nosotros, en esta modernidad, consumimos los textos literarios, ¿ya? Por ejemplo, los poemas, que mayormente se escriben en verso, y las novelas, por ejemplo, los cuentos, que se escriben en prosa. Entonces, como hoy en día es muy común eso, lo tomamos como algo natural e intrínseco. Entonces decimos, el verso es para la lírica y la prosa es para la épica, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? No es así. Si lo vemos ahora en panorama, ¿no? En todo el tiempo, entendemos de que el verso y la prosa son solo recursos a los cuales los cuales son usados por la lírica o por la épica, ¿no? Porque, por ejemplo, en la épica, si hoy se escriben las novelas en prosa, en la antigüedad la épica se escribía en verso, ¿no? Tan solo pensemos en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que son epopeyas en verso, ¿no? Y en el caso de la lírica, ¿no? Los poemas, no todos los poemas se escriben en verso, es la mayoría probablemente, pero también hay poemas en prosa, porque lo que distingue lo lírico no es el verso, sino es la expresión de la subjetividad, es decir, del mundo interior. Eso es lo lírico, ¿no? Entonces, si yo expreso mi mundo interior en prosa, estoy siendo lírico, porque yo puedo detenerme, ¿no? En una carta y escribir los sentimientos, emociones, me siento así, no estoy contando nada, solamente estoy expresando mis sentimientos. Entonces no estoy apelando a lo épico, a lo narrativo, sino estoy apelando a lo subjetivo, a la emoción, y lo estoy haciendo en prosa. Entonces eso es lo que sucede ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces no son elementos determinantes, intrínsecos de uno u otro género, ¿sí? La prosa o el verso. Ujú. Profesor, disculpe, sí tiene activado su chat, porque si no también podría enviarle por el chat A a ver, veces algunas preguntitas, sino que como es la primera semana hay algunos profesores que no tienen habilitados por sí, ahora. ahorita he abierto mi chat, dice chat no disponible. Parece que todavía no me habilitan el chat, no sé por qué, no debieron de habilitármelo. Pero no, voy a escribir a la profesora encargada, a ver para que me habilite. Mm, eh, ujú, muy bien, ahí estamos. Entonces, ya le escribí, ojalá a ver que me pueda habilitar, aunque probablemente no lo puedan habilitar ahora que ya estamos terminando, pero de todas maneras, pues tal vez mencionarme si ahí tienes alguna pregunta como duda, ¿no? Podrías eh, referirme, ¿no? A la pregunta. Ujú.
Profesor, las consultas académicas con usted, ¿de qué hora a qué hora son? Porque aún no nos han brindado el horario. Pues sí, eso me da cuenta también. Tienes razón. Bueno, consultas académicas, según tengo entendido, ¿ya? Hay lunes de 7 a 8, martes de 6 a 8, los jueves de hoy de 10 a 12 y los viernes de 7 a 8. En mi caso, yo estoy el viernes y estoy los jueves, ¿no? El lunes y el viernes es otros docentes los que están brindando ahí consultas académicas. Ujú, ujú, ujú. Bueno, me respondieron del chat, pero me dicen que todavía parece que va a demorar, ¿no? Porque hay que presentar, parece algo, es un pequeño proceso. Así que supongo que para la siguiente sesión ya tendré el chat habilitado. Genial. Aquí también tenía otra preguntita, profesor. Esto vino en el 2023-1, pero como no Sí. tiene el track, le voy a leer la preguntita. Ah, Dice, respecto del género lírico, ¿cuáles de los siguientes enunciados señalan correctamente algunas de sus características? Dice, 1. Describe el aspecto físico y psicológico del personaje. La lírica no describe, eso es más de la épica, ¿verdad? correcto, muy bien. Ujú, tienes razón. 2. Apela a la musicalidad y al ritmo del lenguaje, ese puede ser parte de la lírica. Ujú, 3. Expresa un discurso de manera subjetiva, también porque la lírica es subjetiva, ¿no? Porque manifiesta emociones. 4. Alterna la descripción y la narración con un fin didáctico, no. Entonces la clave podría ser 2 y 3. claro, claro, para marcar el enunciado correcto, ¿verdad? Sí, Ya, bueno, claro, sí, correcto. claro, la dos y la tres. La dos decía, ¿qué Apela decía? a apela a la musicalidad y al ritmo del lenguaje. Mm, bueno, lo lírico sí, pues apela.
Sí, pues, apela a lo musical, a lo rítmico, ¿no? Es eso lo que se está señalando, y es cierto, no apela, no es algo esencial, pero apela, ¿no? Regularmente se muestra de esa manera. Ujú. Claro. Y la otra alternativa, eh, em, ¿qué decía? Ahí se me fue esa parte. 3, el 3 decía, expresa un discurso de manera subjetiva. Correcto, claro. Sobre todo ese porque apunta al rasgo de la subjetividad, ¿no? Que es, porque eso sí distingue al género lírico, ¿no? Hablar de emoción, imaginación, sueño, o sea, eso es ya subjetividad, ¿no? Ujú. Sí, Porque las otras dos no tienen nada que ver con la lírica, ¿no? Porque la primera decía, describe el aspecto físico y psicológico del personaje, pero eso de describe es lo que no vale. inmediatamente lo anula, claro, no es. Y después la 4 que tampoco es, dice, alterna la descripción y la narración con un fin didáctico. Tampoco narra ni escribe. Claro, esos dos rasgos son del género épico, ¿no? Son dos rasgos del género épico. Ujú. Claro, está bien, correcto lo que has resuelto la pregunta. Claro, y ahí para completar nada más, recordemos, ¿no? En el género dramático, la idea de la representación, ¿no? La idea de la representación, la idea del diálogo, ¿no? Y la acción. Eso es lo que va a distinguir el género dramático, ¿no? Otra forma de verlo también es entender que en el género dramático no hay narradores. O sea, hay historia, hay personajes, ¿no? Hay una trama, pero no hay un narrador que nos la cuente, sino que es representada, ¿no? O va a ser representada, o es una obra para ser representada. Entonces ahí hablamos de el género dramático, ¿no? Pero que sobre todo se identifica por la presencia, por el uso del diálogo, ¿no? Para desarrollar la historia. Ujú.
profesor, y la última, porque aquí esta pregunta como que no la entiendo mucho. Ujú, sí. Dice, dichoso aquel que alejado de negocios o a la raza de los hombres primitivos, desasido de todo interés, labra con sus bueyes los paternos campos. Fragmento citado de Odos 2 del poeta latino Horacio. La frase subrayada participa en la figura literaria denominada. La frase que está subrayada dice la raza de los hombres primitivos. Ujú, Le busco, por ejemplo, anáfora, no hay una repetición de alguna frase, metáfora, ¿cuál es? Dice la raza de los hombres primitivos. Yo lo veo bien. Epíteto, hipérbole y símil son las claves. ujú. Metáfora, anáfora, epíteto, hipérbole y símil. Lo que piden sobre los subrayados, que dice la raza de los hombres primitivos. Claro. ¿Podría volverlo a leer? Creo que es símil. ¿Puedes Dice, leerlo? dice, dichoso aquel que alejado de negocios, cual la raza de los hombres Mm. primitivos, demasiado de todo interés, no, desasido de todo interés, labra con sus bueyes los paternos campos. Ya. Ahí ese conector o ese nexo cual está marcando la comparación, ¿no? El símil no necesariamente se va a presentar con el nexo como. Aquí se presenta con el cual, ¿no? Cuando dice dichoso aquel cual hombre primitivo, es decir, dichoso aquel como si fuera un hombre primitivo, labra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el cual está marcando la relación de comparación. Cuando dice, por Cual ejemplo, raza, claro, él vino muy molesto, cual demonio furioso, cual demonio, ¿eh? Como si fuera un demonio furioso, ¿no? Entonces ahí está la comparación, ¿no? En el recurso del cual. entonces, para el caso del símil, hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? No necesariamente va a salir con el cómo. Claro, no necesariamente con el coma, ¿no? Puede ser con el cual, con el parecido, semejante a, ¿no? Son formas también en las que uno establece comparaciones. Mm. El profesor Arash. Muy bien, gracias a ti y ya voy a concluir acá la reunión. Muchas gracias. Recuerda de 7 a 8 los lunes, los martes de 6 a 8, los jueves como hoy de 10 a 12 y los viernes de 7 a 8. ¿No? Tenemos consultas académicas de literatura. Muy bien. Sí, ujú, correcto. Gracias, John. Nos vemos. Cuídate mucho. El profesor. Hasta luego.